Bueno, estamos con Leonardo Midón, concejal del Frente de Todos. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, se nos resulta casi obligatorio, después del miércoles pasado, en la apertura de las sesiones ordinarias de este año, repasar un poco lo que fue el discurso de Abela, que dio tanto que hablar. Hablaron concejales del oficialismo, hablaron concejales de la oposición, y bueno, habíamos quedado en que íbamos a hacer como una especie de análisis pormenorizado de algunas de las cosas que dijo. Antes de empezar en el desmenuzamiento, ¿no es cierto? En general, ¿cómo viste, qué percepción te quedó de este discurso inaugural? En primera instancia, es un discurso que veo que pinta de cuerpo entero todo lo que ha sido a lo largo de estos años las gestiones del intendente Abel. Una gestión que está muy basada en la cuestión de generar sentido, pero de la falacia. Digo, hemos visto obras que se anuncian como propias y no son tales. Hemos visto cómo el intendente quiere contar una realidad cuando la realidad es otra. Tanto lo que ha dicho, por ejemplo, nombrar el nombramiento o el detalle que quiere hacer sobre el plan de vacunación y la salud de nuestra ciudad, cuando la realidad es completamente distinta, cuando quiere hacernos creer a todos que las determinaciones de la política sanitaria que se tomaron en toda la provincia pareciera que fueron exclusivamente en contra del gobierno del intendente Abela, como si hubiera sido exclusivamente en campana y sin tener ningún sentido o ningún sustento técnico detrás. Un mensaje que a las claras fue cargado de violencia. Como nosotros entendemos las distintas visiones que puede haber, y está bien que pase eso, ¿no? Pero quien encabeza una comuna, el jefe comunal, lo que tendría que tratar de hacer es lograr una síntesis de los pensamientos de todos los campaneses. Lo que personificaba este discurso era: quien no está conmigo está en mi contra. Y realmente así se hace muy difícil construir comunidad. Nosotros entendemos que nosotros desde nuestra verdad relativa, ellos de la propia, y bueno, lograr eso de buscar un destino común para todos los campanenses, y con este tipo de cuestiones se complica demasiado. Leo, la parte en la que Abela señala el proceso vacunatorio en Campana, la tiene directamente porque estuviste a cargo de ese proceso en Campana, ¿no es cierto? Una de las cosas que él dijo, creo que puede resumirse el núcleo de la crítica que él hace, es que, supuestamente se le hizo creer a la ciudadanía de que el municipio no podía llevar adelante el proceso vacunatorio, y que la provincia gastó recursos en contratar gente que no es, digamos, dinero con el que no se usó para reforzar la salud pública, sino que se puso desde afuera. Y es una cuestión que la ha venido usando como crítica como reiteradas veces, es como si fuera algo que tiene muy como atragantado, por así decirlo. Vos estuviste a cargo de este proceso. ¿Qué podés decir de esta crítica tan reiterada y sistemática que hace Abela? Primero que no es así. El aporte que hace la provincia con el plan de vacunación, y quiero hacer hincapié en esto: la provincia fue uno de los distritos que más hizo por el plan de vacunación a nivel país. No solamente era para los bonaerenses, sino que fue la primera en federalizar el plan de vacunación. Con esto implicaba que cualquier argentino o argentina, Entre Ríos, Corrientes, por alguna situación en particular, estaba en territorio bonaerense cuando le tocaba vacunarse, se podía vacunar. De hecho, la provincia de Buenos Aires donó vacunas a otros distritos extra provincia. La determinación de sacar el plan de vacunación de los municipios era bien clara y tenía un sustento técnico y sanitario detrás. Los hospitales, los médicos, los enfermeros y enfermeras tenían que ocuparse de estar en esa primera línea de combate contra el COVID. Sabíamos que los hospitales, los nosocomios estaban muy saturados. Ahora parece fácil y sencillo hablar de la pandemia de COVID. Recordemos, no hay que ir muy atrás, recordemos cuál era nuestra situación. Estábamos todos aterrados, estábamos todos con una incertidumbre muy grande. Veíamos cómo cada vez se enfermaban y fallecían vecinos y vecinas, cada vez más. En un momento parecía que estaba descontrolado, y sin embargo se tomaron medidas que hicieron que eso no sea peor. Había que sacar entonces
toda la parte del trabajo de inmunización, del trabajo de llevar esa prevención a nuestros vecinos y vecinas fuera de los lugares, porque recordemos que por los vacunatorios pasaban entre 1.000 y 1.500 personas por día. No es un número que lo diga yo, es un número que cualquiera entra a la página del Vacunate. Son números públicos, son números que todos tienen, día por día y dosis por dosis. Queremos saber el 29 de octubre de tal, cuántas dosis de primera, de segunda o de refuerzo se aplicaron. Uno entra a la página y está a un clic de distancia. Entonces, esa primera línea había que descongestionarla. El hospital tenía que ser para curar, primero diagnosticar y luego curar a aquellos que se contagiaban y eran parte de la estadística del COVID, pero también de todas las otras enfermedades, porque no se puso una pausa sanitaria y decir, bueno, a partir de este momento las otras enfermedades no corren más, no existen más y solo atender el COVID. No, el resto de las enfermedades naturalmente siguieron su curso. Entonces, ese fue el criterio sanitarista que se usó, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que en la gran mayoría de los distritos, que no tenía que ver con algo en contra del intendente Ávila, sino a favor de la población, en particular de la de Campana, pero a favor de cualquier población de cualquier distrito. El aporte que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se puede tomar como, ay, si no lo manejo yo está mal. No, la provincia de Buenos Aires puso recursos y hasta le dio recursos extraordinarios a la ciudad de Campana, de alrededor de 150 millones de pesos, destinados para que el municipio los use en lo que necesitara en función de la pandemia, ¿no? También dieron insumos desde camas de terapia, monitores multiparamétricos, en insumos y en materiales también. Hay que insistir, la provincia de Buenos Aires estuvo trabajando con el municipio. Por otro lado, me parece muy injusto la crítica que hace al recurso humano que participó de la campaña de vacunación, porque, insisto, y esto lo dije durante toda la campaña de vacunación, mucho de ese personal es personal que históricamente viene trabajando en nuestro hospital, en los CAPS, no son improvisados, son gente que tiene toda una vida, que seguramente está dentro del hospital de mucho antes que Abela sea el responsable de gestionar la salud pública en nuestra ciudad. Me pareció una chicana berreta y completamente fuera de foco, porque lo plantea diciendo que le dio dolor esto. Si vamos a hablar de dolor en cuanto a la salud pública, yo nunca lo escuché al intendente Abela hablar, por ejemplo, del dolor que nos causa y que le tendría que haber causado, porque fue en plena gestión de él. En 2020 teníamos ya el índice de mortalidad infantil más alto de la región sanitaria. De toda la región sanitaria número 5, Campana encabezaba lamentablemente el ranking estadístico en cuanto a muerte de chicos, de pequeños, recién nacidos. Entonces, nunca escuché al intendente Abela que eso le doliera, que se mueran nuestros pibes. Nunca escuché al intendente Abela generar ninguna política pública, hacerse cargo de ese problema y decir, muchachos, miren, está esta situación en nuestra ciudad. ¿Qué esto vamos a hacer para cambiarlo? O convoco una mesa de trabajo para ver de qué forma abordamos esta problemática que realmente es muy grave. Porque te puedo dar números, la tasa de mortalidad infantil en la región sanitaria es de 7,8, Campana tenía el 13,4. Duplica casi la tasa. En los menores de 28 días la tasa es de 6 y en Campana el 8,2. Pero los pibes mayores de 28 días en adelante, la tasa de la región sanitaria es 1,8 y Campana tenía en el 2020 el 5,2. Si eso no es un verdadero problema grave, un verdadero problema que sí nos tiene que doler, no solo al intendente, sino a todos los campanenses, ponerlo sobre una mesa, abordarlo y ver qué solución le encontramos entre todos, realmente, si no abordamos la salud con ese criterio, lo otro viene a ser una bomba de humo que se usa en tono proselitista, cuando en realidad el intendente está para otra cosa. Está para conducir temporalmente los destinos de nuestra ciudad, logrando una síntesis real que nos abrace a todos los campanenses, porque él no gobierna solamente para la gente que lo votó, sino que también él es el intendente de la gente que piensa distinto a él y tiene que darnos respuestas y soluciones a los que pensamos distinto. Otra de las críticas y de los cuestionamientos que Abela parece usar, muchas veces, así como critica sistemáticamente el tema del proceso vacunatorio, también dice que desde que sucedieron las elecciones generales del 2019
a él le toca gobernar Campana solo, que ya no tiene acompañamiento del gobierno de la provincia como lo tenía antes cuando lo lideraba María Eugenia Vidal, y que no tiene acompañamiento de Nación como cuando estaba Mauricio Macri. Y esto contrasta con lo que vos empezaste diciendo cuando empezamos a charlar, de que hay un montón de obras en la ciudad de Campana, que aparte se pueden ver porque están los carteles, ¿no es cierto? Que se ven aportes importantes, onerosos, de las dos gestiones, tanto la de Kicillof como la de Alberto Fernández, para obras en Campana. ¿Por qué Abela elige decir esto? ¿Por qué elige decir que gobierna solo cuando los números están diciendo otra cosa? Creo que es marketing y es esta idea que tiene de imponer una realidad alternativa. Estimo que a él le garpará, pero también estimamos nosotros que más temprano que tarde la realidad se impone. Pensemos en los 3 o 4 caballitos de batalla que ha tenido durante todo este último tiempo. Digo, la avenida Alfonsín la viene planificando, diciendo que va a ser la obra del año desde que asumió, en 2015. Todavía se está por finalizar. ¿Con quién se hizo la Ricardo Alfonsín? ¿Con fondos de quién? Nuestro. Nación y o provincia. La Costanera, el otro caballito de batalla, como si a nosotros no nos importara la Costanera. Digo, hay que recordar que Macri regalaba los terrenos de la Costanera. Eso para empezar, por ejemplo. Pero gran parte de los fondos que se utilizaron para la Costanera de hoy están hechos con fondos de Nación y de provincia. El Centro de Desarrollo Infantil, que lo mostraban en el video, que como la gran obra de Abela, fondos de Nación. De hecho, vinieron 2 ministros de Nación a inaugurarlo con nosotros. Cuando habla de toda la cantidad de asfalto que se viene haciendo en algunos barrios, hay cantidad de obras que tienen que ver con eso, que son fondos de la provincia de Buenos Aires. La verdad que a nosotros nos preocupa que él quiera imponer una realidad así, porque si es capaz de mentir en cosas que se pueden demostrar simplemente con entrar a Google o con un documento que podamos mostrar, y tiene la desfachatez frente a toda la comunidad. Ahora, está mal, digo, él tiene que trabajar con fondos de la provincia, son fondos que le tocan por participación, ¿no? Pero de ahí a decir que la provincia o nación lo han dejado abandonado, digo, yo no recuerdo alguna obra realmente estructural que le haya cambiado la vida a nuestros vecinos y vecinas en la gestión de Vidal, de Macri, por ejemplo. Sí recuerdo la cantidad de puestos de trabajo que se perdían con Macri. Sí recuerdo, y me voy a recordar toda la vida, esa especie de préstamo personal que sacó Macri para su campaña en el Fondo Monetario Internacional, y el día de hoy lo estamos pagando, lo va a pagar mi hija y lo va a pagar seguramente los hijos de mi hija. Eso sí lo recuerdo, y lo recuerdo con mucho dolor. Recuerdo cuando empezaban a cerrar las empresas de nuestra ciudad y Abela ponía los móviles para que la policía vaya a reprimir a los trabajadores que se quedaban sin saber cómo iban a llevar el sustento diario a su casa, porque se quedaban sin trabajo en la gestión de Macri. Del cual, hay que recordarlo, Abela es responsable de eso. Abela fue el encargado de juntarle los votos a Macri y lo sigue haciendo. Porque claramente nos dijo el otro día, mejor que la gestión de Macri, ¿no? Pregúntele a cualquier revisero. Y la verdad que eso, yo insisto, podemos tener distintas visiones, distintas miradas sobre cómo llegar a distintas cuestiones, pero la realidad no puede cambiar tanto, y diametralmente. Cuando se niega sistemáticamente el acompañamiento tanto de nación como de provincia, cuando a las claras está que no es así, que nos diga el intendente Abela, por ejemplo, la inversión que ha hecho la provincia de Buenos Aires con el programa MESA, donde está incluido el servicio alimentario escolar y los miles, los cientos de millones que ha invertido, y no digo gastado, que ha invertido la provincia de Buenos Aires en llevar mejores alimentos o alimentos a la mesa de nuestros vecinos y vecinas. Con respecto, volviendo a lo del miércoles y a esta sesión inaugural, hubo algunas chicanas que se dijeron en todo lo que fue una ceremonia que a mí por lo menos me pareció bastante como coreografiada. Hubo una chicana que fue muy
por así decirlo, inofensiva, que fue justo a la concejal Calle, que no estaba anotando esta vez. Bueno, Falló el coacheo. esa fue inofensiva, pero pareció como que la tenía en mente para decirle en algún momento. En el coacheo estaba, finalmente nuestra compañera toma nota, porque nosotros venimos a trabajar acá, nosotros no somos de pico concejales. Entonces, el mensaje del intendente nos interesa escuchar qué es lo que tiene para decir, para después nosotros actuar en consecuencia. Tomar nota es una de las tareas que deberíamos hacer todos. Justamente en la última sesión, Soledad no estaba tomando nota y el coacheo de él... ¿Pero no te pareció, Leo, que el contexto en el que... pero el contexto en el que se encontraba Vera en ese momento, en el Salón Blanco, era como propicio para que él hiciera lo que quisiera? Porque era como que estaban... No sé cómo plantearlo si a modo de autocrítica, pero no hay una especie de... debimos haber metido gente nuestra en este lugar y hacerlo empatar más la situación en el lugar. No, porque no sé si es el lugar donde dirimir este tipo de cuestiones. Yo entiendo que nosotros veníamos de un acto institucional, protocolarmente institucional, donde el intendente nos tenía que dar su mensaje. Porque notaron que hasta las cámaras del HCD parecía que no existían. Sí. Históricamente es algo que viene pasando y cada vez se queda más claro. O también, después Pero insisto en esto, digo, nosotros veníamos de un acto institucional y nos encontramos participando de un lanzamiento de campaña de un partido que no es el nuestro. Y esto, vuelvo a insistir, el intendente es el intendente de todos los campanenses y no era, me parece, el ámbito para hacer esto. Podría haber sido muy crítico de todo lo que quiera, pero el lanzamiento de campaña creo que no era el momento para hacerlo. Bien, y una de estas cuestiones que parecían también coreografiadas tiene que ver con la aparición, bueno, no es la palabra aparición porque los pegó una persona con nombre y apellido, que es el concejal Amaya, unos carteles picantes, por así decirlo. Y lo más llamativo de todo es que el servicio de televisación, no televisación tampoco, de transmisión en vivo del HCD, viste que en los partidos de fútbol, cuando sucede un incidente, lo que hace la televisión es no mostrarlo. Acá fue directamente a mostrarlo, que se vea bien. ¿Eso cómo lo tomaron? ¿No les pareció un poco exigua la reacción de ustedes ahora, después de que ya pasó el evento? Mira, nosotros somos de una generación que cree que la política está al servicio de los vecinos y todo lo que nosotros queremos darle el valor real que tiene que tener la política. Es la herramienta más importante que tenemos para transformar la realidad de los vecinos y vecinas. Si nosotros vamos a caer en las provocaciones de un concejal, que en realidad es un puntero a sueldo que tiene el intendente porque no participa en ninguna comisión y no ha presentado jamás ningún proyecto, solamente viene a la sesión a levantar la mano. Digo, cada uno hace política como quiere, pero él tiene responsabilidades como concejal y no lo lleva adelante. Que un concejal elegido por el pueblo crea que el mejor aporte que puede hacer a la política, al mundo de la política, es pegar cartelitos en forma infantil, digo, si picante es decirle mequetrefe o el asado a 100 pesos, picante tendría que haber sido en el momento que quien encabezaba la lista en el GEL fue, ¿no? Volvemos a Macri y a Vera, nos endeudaba históricamente a todos los argentinos y argentinas. Ahí tendría que haber sido picante. Ahí se tendría que haber parado de manos, sacar cartelitos, gritar. Pero bueno, como se ve que es un puntero a sueldo, un sueldo bastante elevado, nosotros no vamos a entrar en eso. Nosotros queremos debatir política y política que de verdad transforme la vida y no en función de un año legislativo electoral. Yo no quiero pensar política para ver cómo puedo capitalizarlas de acá a 2 años, a cada vez que tengan que ir a votar. Yo quiero transformar la situación de mi ciudad y pensando estratégicamente Campana para los próximos 20, 30 años. Eso es lo que nosotros nos tenemos que dar. Tenemos que empezar a discutir qué matriz productiva va a tener nuestra ciudad. ¿Cómo va a ser el desarrollo urbano y ambiental de nuestra ciudad? ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Qué vamos a hacer para que se empiecen a erradicar las empresas que a nosotros nos interesa tener en nuestra ciudad? ¿Qué políticas públicas vamos a hacer para atraer, según el intendente, para atraer inversores vamos a abrir un portal? O sea, se cree que descubrieron Internet. Está hablando del portal que estaba con la CUSEI, ¿no es cierto? Un portal. El anuncio fue que iban a abrir un portal para atraer inversores. Generemos políticas públicas de peso.
Digo, tenemos un montón de cosas para discutir. ¿Hacia dónde tiene que ir la salud de nuestra ciudad? ¿Cómo vamos a hacer para empezar a descentralizar la gestión del Estado local para que sea más efectivo y eficaz para nuestros vecinos? Esas son las cosas que tenemos que discutir. Ahora, yo de ponerme a discutir si un concejal puso un cartelito que dice mequetrefe, bueno, la verdad que eso es bastardear el hecho de hacer política y a toda la, digo, no nos olvidemos que estamos a 40 años de democracia, mucha gente puso la vida para volver a recuperar la democracia en nuestro pueblo, es bastardear la memoria de todas esas personas que se la jugaron entera para que hoy nosotros tengamos esta democracia que todavía le falta mucho por desarrollar, pero es nuestra democracia. Entonces, en esa no vamos a entrar nunca. Bien, y última pregunta, Leo. No tiene que ver con algo de lo del miércoles pasado, pero sí es un tema que la oposición ha estado haciendo hincapié en el último tiempo, que tiene que ver con la transparencia en el Estado municipal. ¿Vos considerás que, porque recientemente con respecto a la publicación de decretos, que era un tema que estaba dando vueltas, apareció otra tanda nueva de decretos, ¿no es cierto? Aparecen tarde y aparecen de a muchos. ¿Vos crees que esta cuestión de reaccionar a medida que los exponen es la forma de funcionar que tiene este gobierno? O sea, si en la medida que ustedes no ejerzan la presión, no va a haber ningún tipo de respuesta. No, en algún punto eso es como una gran muestra de debilidad del gobierno de Abela y que lo deja en un lugar complicado. Si vos no tenés nada que esconder, si está todo en orden, si está todo bien, no hay problema. Digo, vos no podés, cuando estás al frente de conducir el Estado, digo, no es tu casa, no es tu plata. Vos ya estás en forma transitoria. El Estado va a trascender, estés vos o no estés vos. Digo, uno no puede hacer lo que quiere cuando es un funcionario público. Tiene obligaciones y tiene deberes. Entre esas obligaciones y deberes es, vos generás algo, tenés que publicarlo. Vos tenés que seguir distintos pasos administrativos y también cayeron la chicana, ¿cómo un kirchnerista me va a hablar de transparencia? Y sí, yo seré kirchnerista, pero hay un montón de vecinos que tienen el derecho adquirido hasta por leyes de saber, por ejemplo, el boletín oficial. No podemos recién ahora en marzo tener la mitad de los decretos de diciembre. Pero perdón si esto suena a chicana, pero vos decís no podemos tener los decretos ahora en marzo o de diciembre. Pero la prueba está que sí se puede. Sí. ¿No hay ninguna herramienta al respecto? Nosotros tratamos de no judicializar las cuestiones, pero si es necesario se hará. Respuesta a eso no va a estar acá a nivel local. El que incumple con la normativa y quien tiene que hacerle pesar estas cuestiones también es el pueblo de Campana. Hoy hace la vista gorda, elige hacer la vista gorda, en algún momento le va a pesar Campana. ¿Vos sentís eso? ¿Sentís que Campana hoy está haciendo la vista gorda? En algunas cosas hace la vista gorda. Ahora, cuando el pueblo de Campana empiece a darse cuenta, digo, esto también tiene que ver con un esquema de blindaje mediático que ha sabido construir el intendente alrededor de su sillón, ¿no? Ahora nos enteramos que las plazas que hicieron a nuevo después de 2 años salían millones de pesos y ahora nos enteramos que salen más caros. Los 4 efectivos de seguridad que pusieron en La Roca, que nosotros, valga el dato, alrededor de 90 pedidos de informe hicimos todo el año pasado y no se contestó ni siquiera uno, entre los cuales pedíamos estos datos. ¿Quiénes son los que van a estar en la esquina? Un día salimos y nos encontramos con gente con tonfa, cumpliendo el nombre de la Municipalidad de Campana. Digo, ¿quiénes son? ¿Cuántos salen? ¿Cómo se eligieron? Ahora nos enteramos que 4 efectivos por un mes y poquitos días salieron al pueblo de Campana casi 3.600.000 pesos. Digo, ¿quién tomó la decisión? ¿En base a qué? ¿Era una zona caliente de nuestra ciudad como para tener un servicio de seguridad contratado así casi en forma clandestina y a esos valores? Digo, entiendo el acompañamiento que hay que hacer al comercio y demás, pero ¿era una zona caliente? ¿El mapa del delito estaba en rojo ahí o está en rojo en otros lugares y nosotros no nos hacemos los tontos y no vamos ahí porque me puede jugar en contra electoralmente? ¿Dónde está el mapa del delito de la ciudad
que diga que ahí había que destinar todos los recursos que tengamos y no a otros lugares. Insistimos en la falacia del intendente. Gracias a la gestión, la provincia de Buenos Aires les renovó toda la flota que tienen. Los 20 móviles se los puso la provincia de Buenos Aires a disposición del pueblo de Campana. No del intendente, del pueblo de Campana. Sea quien gobierne, esos móviles están. Mañana se va a ver, ahí viene cualquier otro, y esos móviles están en nuestra ciudad. Digo, eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia. Acá no hay patrones de estancia. Acá hay gente que dirige el destino del pueblo por un tiempito y tiene que rendir cuentas todos los días. No puede ser que no sepamos quiénes son los secretarios y directores de las distintas áreas porque se niegan a publicar el organigrama municipal. La gente que toma decisiones todos los días, decisiones que por ahí algunas son a corto plazo, pero otras nos van a afectar para toda la vida, no sabemos quiénes son. Ahora, de mis compañeros, el día de mañana, si hacemos una mala gestión, cualquier vecino en 2 minutos puede averiguar, nos golpea la puerta de casa y nos la tenemos que bancar, porque para eso estamos. Ahora, hay un montón, una masa enorme de gente que decide por nosotros todos los días y seguimos sin saber quiénes son. Y en 2015 empezaron con esta gestión. Leo, muchísimas gracias. A ustedes.